Hola, ¿qué tal? Un saludo desde La Habana, Cuba. Yo soy Brian Pavó, quien como cada semana les da la bienvenida a Sala A. En este programa exploraremos noticias y análisis detallados del panorama audiovisual en Latinoamérica. Una vez más, desde los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, les traemos historias del cine, de la vida y algo más. Ya comenzamos. La 17ª edición del Festival de Cortometrajes Hayaf se llevará a cabo desde el 19 hasta el 23 de noviembre en Ciudad de Panamá, con sedes en el Cinépolis de El Dorado y la Ciudad de las Artes. Bajo el lema Vive cada historia, el evento busca mostrar las novedades del formato corto y empoderar a los cineastas panameños emergentes. El festival, considerado el más importante de Centroamérica en su tipo, contará con invitados internacionales como el productor mexicano Sandino Saravia Vina y el director colombiano Ciro Guerra. El programa educativo gratuito abordará temas actuales como la inteligencia artificial en el cine, contenidos digitales y financiación de cine de autor. El coordinador del programa destacó que el cortometraje es un formato poderoso y una base esencial en la formación de un cineasta. El festival funciona como un punto de encuentro y semillero de talento, con actividades de networking y proyecciones de cortos de diversas categorías competitivas, incluyendo ficción, animación y documental. El Festival de Cine del Sáhara se ha consolidado como un espacio cultural y político de referencia, donde cineastas, activistas y representantes de los campamentos de refugiados y las zonas ocupadas del Sáhara se reúnen para reflexionar sobre el papel del arte en los procesos de liberación. Este es un festival de suma importancia para las reivindicaciones del pueblo saharaui, es una herramienta para denunciar toda la injusticia que sufre el pueblo saharaui, pero también reivindicar que el pueblo saharaui sigue presente y no tiene otra solución en el conflicto del Sáhara Occidental más que el ejercicio legítimo y efectivo del pueblo saharaui a su derecho a la autodeterminación e independencia. Este festival de cine surge como una herramienta de difusión y creo que está cumpliendo con creces su objetivo y es la herramienta que tenemos para hacer llegar la voz del pueblo saharaui a todas las partes del mundo. Desde su creación, la programación del FISáhara incluye proyecciones de cine saharaui, talleres, coloquios con directores y exposiciones fotográficas. Estas actividades buscan fortalecer la identidad cultural del Sáhara Occidental y formar a jóvenes en el ámbito cinematográfico. También celebramos que resistir es vencer. Cuando las calles del Sáhara Occidental se han llenado de banderas marroquíes, la celebración del genocidio del pueblo saharaui por parte del régimen marroquí, desde aquí lo que decimos es que el pueblo saharaui va a ser un día libre. Este año el festival ha puesto especial énfasis en el esplendor del cine saharaui emergente, con la participación de realizadores como Brahim, que ha logrado el reconocimiento internacional pese a hacer cine desde el exilio y la ocupación. La madurez que ha llegado al cine saharaui, en el que hay cabida de todo tipo de visiones, de todo tipo de formas de hacer arte, siempre en el camino de dar visibilidad a la causa, usar el cine como una herramienta de conservación de identidad, pero también para hacerle frente a la barbarie del enemigo y su forma de intentar apropiarse de todo símbolo cultural saharaui. En este 50 aniversario de la ocupación del Sáhara Occidental, el FISáhara se convierte en un grito colectivo de memoria y esperanza. Medio siglo después, el pueblo saharaui sigue levantando su voz a través del cine, recordando su identidad y su derecho a la independencia. Sergio Rodrigo Lucía Muñoz, Telesur, Andalucía, España. Hacemos una pausa muy breve. Al regresar vamos a recibir a la mente maestra detrás de un hito de la animación en nuestra región. Hablamos con el director y productor Álvaro Cáceres, responsable de la aclamada Misión H2O. Con él exploraremos el poder de la animación para crear conciencia ambiental desde la pantalla del Sur Global. Usted no se mueva, ya volvemos solo por Telesur. Estamos de vuelta. Desde sus inicios, el cine ha servido para que autores y cineastas exploren la compleja relación del ser humano con su medio ambiente. Es por esto que muchas veces lo que vemos en la gran pantalla no es solo entretenimiento,
Es la manera en que el cine nos ha ido trasladando los urgentes problemas medioambientales existentes y a la vez nos advierte sobre las previsibles amenazas derivadas de nuestros comportamientos que inciden en la crisis climática. Vamos a conocer más en el siguiente material. El cine se ha consolidado como un actor vital en la comercialización ambiental, trascendiendo su función artística para convertirse en una práctica ecológica que confronta al mal comportamiento corporativo frente al entorno. Diversos autores han trazado líneas narrativas que evolucionan del conservacionismo tradicional a un ambientalismo radical y comprometido, como se ve en el éxito documental Esto lo cambia todo, bajo la dirección de Avi Lewis de 2015. Pasamos por un rico corpus fílmico que abarca desde la alegoría animada Primos 2018 hasta dramas sobre pueblos ancestrales como Shaman, El último guerrero, que impulsa un debate sobre si existe un género ambiental propio. En Latinoamérica, esta conciencia se articula a través de festivales de cine ambiental como Cinema Planeta en México, Festiverde en Venezuela y Patagonia Eco Film Fest en Argentina, que fungen como plataformas activistas. La gestión de estos eventos es una construcción social y dinámica que desde la voz de sus directores revela una paradoja ontológica y a la vez antropocéntrica. La gestión está centrada en el ser humano como el principal agente de cambio, buscando proteger el planeta. La animación infantil también participa activamente en la militancia ecológica. La película venezolana Misión H2O de 2018 ganó premios al usar una trama de ciencia ficción para educar a los niños sobre la conservación del agua. Para indagar más en el tema nos acompaña Álvaro Cáceres, director, productor y guionista. Una figura destacada que ha logrado fusionar estos tres roles magistralmente en la aclamada película animada y ecológica Misión H2O. Es también co-guionista de la película biográfica Alí Primera y director de la innovadora producción Romeo y Julieta en ritmo afrocaribe, la cual muy pronto podremos disfrutar en salas de cine. Álvaro, bienvenido a Sala. Hola Brian, un saludo a la audiencia de Telesur. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué te motivó a utilizar la animación 3D para transmitir un mensaje tan crucial como la conciencia ambiental, especialmente al público infantil y juvenil? Misión H2O se deriva de una serie para televisión que se llamaba Samuel y las cosas. Fue una serie que se hizo hace mucho tiempo y era una serie educativa, documental, pero destinada a niños. El objetivo de la serie de Samuel y las cosas era en cada capítulo explicarle a la audiencia, que eran niños, dirigidos a niños, de dónde salen las cosas, de dónde sale la harina de maíz para hacer las arepas o para hacer los tamales, de dónde sale la ropa, porque a veces los niños creen que la harina de maíz sale del supermercado y realmente no tienen conciencia de que es el trabajo de campesinos y de que hay un montón de gente involucrada desde que se siembra la semilla de maíz hasta que se cultiva, hasta que se recoge, camiones que transportan el maíz, que hay una industria de alimentos y que finalmente eso se empaque y llega a los supermercados. Entonces, Samuel y las cosas era eso. En Albatros, que es la empresa de la cual tengo responsabilidad de dirigir, hicimos documentales sobre el medio ambiente, una serie que se llamaba Bugo la hormiga, y hacíamos documentales y nos interesaba retratar el mundo desde el punto de vista de la naturaleza, porque a mí me interesaba mucho la naturaleza y me interesa mucho porque yo soy andinista. He pasado mi vida caminando llanos, montañas de Sudamérica, de Venezuela, Colombia, Ecuador y de Bolivia. Entonces en ese momento nos planteamos hacer un documental sobre el agua. En ese año privatizaron el agua de un lugar de Bolivia, pero no solamente privatizaron el agua de las botellas, sino que privatizaron el agua que caía del cielo. Es decir, la gente tenía que pagar impuestos por recoger agua que cae del cielo. Entonces comenzamos a hacer una investigación sobre ese fenómeno de la privatización del agua y nos dimos cuenta de que era un fenómeno que se repetía a lo largo de la historia. Entonces, bueno,
mezclamos esas dos ideas de lo que era Samuel y las cosas con la importancia que tiene el agua a través de la historia. Eso fue lo que nos motivó. Misión H2O es un hito. Es el primer largometraje venezolano de animación 3D y una coproducción con Cuba y China. En el contexto del sur global, ¿qué tan vital es la colaboración internacional para impulsar proyectos de animación de esta envergadura? Es fundamental. En el caso de Misión H2O, tuvimos la fortuna de trabajar con los estudios de animación del ICAIC de Cuba. El ICAIC es el Instituto Cubano de Cine e Industria. El ICAIC es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y tuvimos la fortuna de trabajar con una empresa china que se llama Hansu Color Flow Animation Productions. Y fue fundamental. Fueron varios años de trabajo y realmente la cooperación fue fundamental. Cuba, con toda la experiencia que tenía ya de varias décadas haciendo animación, desde Juan Padrón y todas las icónicas producciones en animación de Vampiros en La Habana y todas estas, y la experiencia luego que se sumó la fortaleza tecnológica de una empresa en China, aunque en China solo se hizo una pequeña parte de la película. Pero también es importante decir que esta película, Misión H2O, fue financiada y fue gracias a una parte del financiamiento de un programa que se llama Ibermedia, que es un programa de cooperación iberoamericana para la producción de cine de nuestros países. Tras el éxito de Misión H2O en festivales internacionales, ¿cree que el cine del sur global está encontrando su voz única para abordar la crisis climática más allá de las narrativas de Hollywood? Fíjate, aunque nosotros oímos hablar mucho de películas, por supuesto, de las grandes industrias y los grandes distribuidores de Hollywood, cada vez más se producen películas que tienen que ver sobre nuestros temas. Y los temas del sur global son la independencia, la protección de los recursos, la autodeterminación, la historia, la memoria, la identidad. Y cada vez en los festivales y sobre todo en los festivales y en las pantallas de nuestros cines, hay películas con esas temáticas. Algunas más comprometidas, otras más comerciales, pero sin duda es fundamental para que nosotros nos veamos nosotros mismos reflejados en esas historias. ¿Siente usted que los cineastas en el sur global tienen una responsabilidad ética y social mayor al crear contenidos dada la urgencia de temas como el medio ambiente y la desigualdad? Los cineastas tienen la misma responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos del sur global. Es fundamental que hablemos de lo que somos. Es fundamental no solamente porque somos cineastas, sino es fundamental que pongamos los pies en la tierra, y cuando decimos los pies en la tierra no es en abstracto, es poner los pies en el país donde vivimos, en el país donde amamos, el país del cual somos. En mi caso particular, te puedo decir, eso es lo que ha motivado mi obra cinematográfica, mis documentales, conocer más de la historia. Y creo que uno debe empezar por allí, por amar lo que uno es. ¿Qué medidas cree que son necesarias en nuestros países para que proyectos de la magnitud de Misión H2O se vuelvan más frecuentes y sobre todo sostenibles en el tiempo? Siempre uno de los obstáculos para proyectos como Misión H2O son las fuentes de financiamiento. Y en nuestros países se deben continuar todos estos programas nacionales de incentivo. Por ejemplo, en Venezuela tenemos el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es el ente rector de la cinematografía y es una de las entidades que principalmente financian el cine. Igualmente en otros países hay instituciones similares, que son las autoridades cinematográficas de los diferentes países. Lo importante y lo interesante es que las autoridades, los gobiernos, los estados,
no como gobierno simplemente, sino como estados tengan políticas de promoción cinematográfica para el financiamiento, para la divulgación y para que la gente realmente se vea retratada en el cine que se hace en nuestros países. Nos vamos a una pausa muy breve, pero al regresar, Álvaro Cáceres nos dará sus recomendaciones audiovisuales para esta semana. Usted no se vaya, Sala vuelve enseguida con lo mejor del audiovisual, solo por la señal de Telesur. Y regresamos con más de Sala. Retomamos nuestro encuentro con Álvaro Cáceres. Álvaro, ¿podría compartir con nuestra audiencia un documental clave que todos deberíamos ver esta semana? ¿Y cuál es su valor central o lección que lo convierte en una recomendación de oro? Te voy a recomendar una serie documental que se llama Bugo la hormiga, que la hicimos en Albatros en la primera década de los años 2000. Es una serie de 12 capítulos en la que en cada capítulo un presentador nos muestra la vida de un bioma, es decir, o de la selva, o de la costa, o de una zona xerófita. Pero la particularidad de esta serie es que el presentador es una hormiga. Y la vida que nosotros vemos en ese documental, en esa serie documental, no es la que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, que es la vida a nuestra escala, sino es la vida de los insectos. Entonces, a través de los insectos y a través de la relación que va observando esta hormiga entre los insectos y las plantas, o entre los insectos y los insectos, o entre los insectos y los animales más grandes, nos damos cuenta de lo importante que es el tejido de la vida. Entonces, les recomiendo que vean Bugo la hormiga, debe estar, seguramente está en internet. En nuestro país, en Venezuela, la transmiten a veces el canal Conciencia, que es un canal científico, y en cada capítulo vamos a ver la importancia que tiene la vida desde los seres más chiquitos hasta los más grandes. ¿Hay alguna serie que lo tenga completamente enganchado en este momento? Perdidos en el espacio. Era una serie de aventuras. Tal vez lo recuerdo porque era como un paralelismo entre la exploración que hacíamos nosotros de niños en las montañas, en el Cerro del Ávila, o cuando íbamos a caminar el llano, o cuando íbamos a caminar la selva, pero era una aventura. La serie cuenta la historia de la familia Robinson perdidos en el espacio. También creo que es una adaptación de una novela que se llama Los Robinson Suizos, que hizo en su momento la televisión norteamericana. Es una serie muy divertida. Creo que últimamente hicieron unos remakes súper tecnológicos, pero creo que era muy interesante la forma como ellos veían el futuro de robots, de naves espaciales, y era realmente muy divertida esa serie. ¿Cuál es esa obra cinematográfica que considera la más influyente en su carrera y en su visión del cine? ¿Qué valores estéticos o qué lecciones narrativas contiene para que lo considere una pieza tan vital en su historia personal? Y hay una película icónica que es Blade Runner. Es una película que realmente en su momento pasó por debajo de la mesa. Pero es una película a la que muchísima gente de mi generación pues la tiene como el ícono del entretenimiento, de una obra de arte. Otra película es del mismo director, que es Ridley Scott. Es una película que se llama Alien, que fue muy impactante. Son de las cosas que te motivan a ti a hacer cine. Y hace poco estuve hablando con un amigo y hay otra película que la recordé porque la vi hace muchos años
y es una película, es de ficción, pero una película que ahora es una realidad. Es una película que se llama El hombre de Maisinicú, que no tiene nada que ver con ciencia ficción. Es una película acerca de algo que ocurrió en Cuba. Y esa película, por cierto, vi la noticia que esa película va a ser restaurada en un convenio que hay entre Cuba y México. Es una película realmente impactante, que la vi yo casi siendo un niño, y es una película muy dura sobre un evento muy importante en la historia de Cuba, El hombre de Maisinicú. Aquí la música no es solo un accesorio, es el pulso dramático de la historia. Es la música la que guía al espectador a través de la emoción. Los detalles los veremos a continuación. Como administrador de la finca Maisinicú, perteneciente a la Granja Trinidad, el compañero Alberto Delgado y Delgado. El hombre Maisinicú, de 1973, dirigida por Manuel Pérez Paredes, posee una de las bandas sonoras más significativas de la historia del cine revolucionario cubano. Su relevancia radica en ser un proyecto central del grupo de experimentación sonora del ICAIC, llamado GESI, una formación fundamental en la renovación musical de la isla. La música original fue compuesta por Silvio Rodríguez, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, y Leo Brauner, el director general de GESI, que además es un reconocido compositor y guitarrista. Silvio Rodríguez compuso varios temas para la película, incluyendo el icónico tema principal El hombre de Maisinicú, pieza que forma parte también del álbum oficial del grupo y la película, junto a interpretaciones de otros miembros claves del momento de la nueva trova, como Pablo Milanés, Sara González y Noel Nicola. La banda sonora no es solo incidental, es una declaración artística y política que acompaña la historia del agente encubierto Alberto Delgado, cuya historia es instrumentalizada por experimentaciones y fusiones de música folclórica y tradicional cubana con elementos de música contemporánea, rock, jazz y música de vanguardia. Este eclecticismo musical le otorgó a la banda sonora una sonoridad fresca y distintiva. No tener rostro al enfrentar la muerte. Correr la... Álvaro Cáceres, nuestro agradecimiento inmenso por compartir con la teleaudiencia de Sala su inspiradora trayectoria y su invaluable visión del cine de animación en el sur global. Ha sido un verdadero privilegio tenerlo con nosotros y entender la conciencia ambiental detrás de su arte. Muchas gracias. Bueno, Brian, un gusto conversar contigo. Un saludo a los espectadores, al público de Telesur. Y bueno, volveremos a conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Y con esta valiosa conversación culmina nuestra emisión de hoy. Usted recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los programas disponibles. Nos reencontraremos la próxima semana a la misma hora con más historias del cine, de la vida y algo más. Esto fue Salah por Telesur.